cuando va al sentido del reloj positivo. Exacto, ¿no es cierto? Cuando va en el sentido del reloj es negativo, es al contrario, ¿no? Cuando va en el sentido del reloj es negativo y cuando va contra del sentido del reloj es positivo. Es decir, que en este caso de aquí, en este caso particular de aquí, aquí sería el momento par negativo. Y en el caso de acá, aquí sería el momento par positivo, porque mire, el movimiento de nuestro volante va en contra de las agujas del reloj. Sí, en el un caso y en el otro a favor de las agujas del reloj. Entonces, para estos casos, usted tiene que tomar muy en cuenta hacia dónde está dirigido cuál es el momento par. ¿Cuál es el momento par o hacia dónde está dirigido para poder hacer la sumatoria de momentos pares? Para poder hacer la sumatoria de momentos pares. Espera un ratito. Ya, para hacer la sumatoria, ¿no es cierto? Y poder obtener el signo de la sumatoria, sea este positivo o sea este negativo. Sí, eso por favor tiene que tenerlo en cuenta cuando hagamos este tipo de ejercicios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tenemos la siguiente situación. Permítame un momentito. Permítame un ratito que no, que estoy medio perdido. A ver, ¿dónde está? Ya, listo. Entonces, nosotros vamos a ubicar en dónde se produce o qué fuerzas me están produciendo momentos pares. Sí, dígame. Por ahí se les conectó el micrófono, me parece. Ya, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? La idea es primero identificar, ¿no es cierto? Identificar cuáles son los momentos pares e identificar también cuáles son los momentos como tal, ¿cierto? ¿Qué es lo que haríamos entonces? Empiezo a preguntar, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cómo resolvemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Qué dicen? ¿Cómo hacemos? Determinar la dirección para la cual se encuentra Ya. Entonces, el- sí, está muy bien. Lo primero que nosotros vamos a establecer es una sumatoria, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que están funcionando distintas fuerzas, mire que hay una fuerza, aquí hay otra fuerza, aquí hay otra fuerza y aquí hay otra fuerza, ¿no es cierto? Está una serie de fuerzas ahí funcionando. Entonces, si están funcionando esa serie de fuerzas y aparte de que están funcionando esa serie de fuerzas, estamos nosotros observando que estas van a producir o van a provocar distintos momentos, ¿cierto? Distintos momentos. Entonces nosotros vamos a hacer lo que se denomina un momento resultante. ¿No es cierto? Un momento resultante. Esperen un ratito. Esperen un ratito, por favor.
Listo. Entonces, a lo que iba yo es que normalmente ese momento resultante es o proviene de la sumatoria de momentos, ¿no es cierto? ¿En dónde va a estar esta sumatoria de los momentos o en dónde se va supuestamente a producir el momento? El momento se va a producir en el punto A, ¿sí? Ahí se va a producir supuestamente el momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Empezamos, ¿no es cierto?, a sumar los momentos. El primer momento, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos es el siguiente. Y aquí sí entra, o sea, tiene que tomar en cuenta cómo están dados las fuerzas. Si están yendo hacia abajo, si están yendo hacia arriba. Porque, por ejemplo, para las fuerzas de 400 newtons, mire cómo va. Va primero hacia abajo y la otra tiene hacia arriba, ¿no es cierto? Para las fuerzas de 400 newtons. Luego nosotros vemos que, por ejemplo, para las fuerzas de 300 newtons, primero está la de arriba y luego está la de abajo. Esto es para las de 300 newtons. Y luego, ¿no es cierto?, si es que yo le girase, está la de 200 newtons hacia arriba y la de 200 newtons hacia abajo. Si yo le giro, ¿no? Si yo le giro en el sentido de las agujas del reloj. Contra las agujas del reloj, ¿sí? Entonces nosotros podemos observar que aquí sí entra o aquí sí tiene muchísimo que ver el cómo están ubicados las fuerzas. ¿Qué fuerza está primero? Si la que va hacia abajo o la que va hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ahora sí. En nuestra primera fuerza de 400, ¿no es cierto? Aquí hay una distancia que va entre los 400 y el punto A. En este caso, la fuerza de los 400 está a una distancia de 3. Entonces, yo digo los 400 por los 3, que es la distancia. No se olvide que en 2D solo se hace fuerza por distancia. Si nosotros estuviésemos hablando en 3D, ahí sí sería el producto cruz entre la distancia y la fuerza, ¿sí? Pero en este caso, como solamente es en 2D, yo puedo trabajarlo así. La siguiente, ¿no es cierto? Tenemos los 400 newtons, ¿cierto? Y esto multiplicado por la distancia total a la que está estos 400 newtons, ¿no es cierto? Que es desde aquí hasta acá, que serían los 3 metros más los 2 metros, serían los 5 metros. ¿Sí? Luego de esto, nos vamos a la siguiente. Más. Tenemos primero los 300 newtons, ¿no es cierto?, que están a una distancia de ¿cuánto los 300 newtons? De 5 metros. De 5 metros, ¿no es cierto? Los 300 newtons están a una distancia de 5 metros del punto A. Y supuestamente debería sumarle otros 300 newtons, otro momento, pero resulta que ese otro momento está justo en el punto A, entonces no va a haber, no hay una distancia, no hay cómo hacer una palanca en pocas palabras, ¿no es cierto? Me refiero a este de aquí, a estos 300 de aquí. Estos 300 no tiene distancia entre el punto A, ¿no es cierto? No hay una distancia, en el eje de las X no hay una distancia, por lo tanto esa distancia sería 0, y al ser 0, pues no va a haber efecto, entonces yo por eso ya ni le pongo, ¿no es cierto? A continuación de esto viene los 200 más. ¿Qué es lo que sucede con estos 200? Aquí tenemos, si usted observa, lo único que tenemos es un momento par, porque van 200 saliendo y 200 entrando. Pero hay una distancia que está entre esos 200, ¿cierto? Hay una distancia que está entre esos 200. Y la distancia que está entre esos 200 son 0.2, ¿qué? Metros. Entonces,
Lo que yo hago, porque aquí se presenta el famoso momento par, ¿no es cierto? Yo multiplico los 200 newtons, ¿cierto? Por la distancia que es 0,2. Es decir, me estoy refiriendo únicamente a esta zona de acá. Sí, únicamente a esta zona de acá me estoy refiriendo yo. ¿Sí? Ahí se presenta un momento par, que en este caso son los 200 por la distancia que es 0,21. Ahí se presenta casi como el volante que decía yo hace rato, que es lo que nosotros estaríamos realizando. Y hacemos el proceso, ¿no es cierto? Y me queda, carambas, me queda 400 por 3, serían 1200, menos 400 por 5, sería 2000, más 300 por 5, serían 1500, y más 2 por 0,2. ¿Cuánto es 200 por 0,2? 40, Inge. 40. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me daría en total eso? 700, Inge. No. ¿Cuánto me- 740. Exacto, ahí sí 740. ¿Por qué? 1200 más 1500 son 2700. Más 40, 2740. De 2000 serían 740. ¿En qué unidades? ¿No es cierto? La fuerza, que es en newtons, y la distancia, que es en metros. Es decir, que esto nos estaría dando un momento resultante de 740 newtons. ¿No es cierto? Ahora, si es que nosotros, por ejemplo, hacemos lo mismo, ¿no? En esta primera parte, ¿qué es lo que hicimos? Aplicamos las fuerzas como tal, o sea, las fuerzas como las vimos, las fuerzas como las encontramos, ¿no es cierto? Las fuerzas como las encontramos. Sin aplicar el momento par. Bueno, excepto en el último, a pesar de que en el último me daba lo mismo aplicar el momento par o aplicar la fuerza. ¿Por qué? A la final, y eso quiero que ustedes lo puedan observar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí, de estos 300, yo les había dicho que no hay distancia, por lo tanto es cero. De estos 200 tampoco hay distancia, ¿no es cierto? Es decir, están en la misma línea, es como cuando usted tiene un tornillo, ¿no? Y aquí tiene, a ver, pongámosle así. Usted tiene un tornillo de esta forma, ¿no es cierto? Usted tiene un tornillo de esta forma y ahí está el tornillo, ¿no es cierto? Entonces, es como que usted quiera al tornillo hacerle girar, empujándole desde el costado, ¿cierto? Si usted le empuja desde el costado, no le va a poder hacer girar ese tornillo, o sea, no le va a poder sacar. ¿Cómo le puede usted a este tornillo de pronto sacarle? Es poniéndole encima el destornillador y a este destornillador usted le hace girar con una fuerza, ¿no es cierto? Le hace girar y ahí sí empieza a darse la vuelta el tornillo. Pero si usted solamente coge y le aplasta el tornillo por un costado, no le va a salir, o sea, porque simplemente no va a girar. Le está aplastando, le está empujando, pero no va a girar. Sí, para el giro del tornillo debe haber algún tipo de palanca, ¿no es cierto? Debe haber algún tipo de palanca que le permita girar. De lo contrario, no, este tornillo no va a salir. Entonces, ahora sí, dicho eso, entonces ahora sí vamos a hacer lo que corresponde a el mismo desarrollo, pero con lo que se denomina el momento par, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué se hace? En el momento par entra lo que yo les acababa de decir, ¿no es cierto? Entonces, empecemos, por ejemplo, con el momento par de los 300, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar con este momento par. Mire, vea, aquí hay la misma fuerza, sino que la una va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Entonces, de este momento par, ¿cierto? Es decir, el momento resultante sería igual ¿a qué? A la suma de todos los momentos pares que yo encuentre. El primer momento par es de 300.
Entonces yo haría los 300 multiplicado por la distancia que hay entre los 300. ¿Qué distancia hay entre los 300? 5. Por 5, ¿no es cierto? Muy bien. Y mi pregunta es, ¿y por qué le puse positivo? ¿Por qué no le puse negativo? ¿O siempre era positivo? El signo. Inge, yo le quería Dime. preguntar eso antes porque me había perdido, porque arriba le había puesto Horarios. 403 y en el otro menos 400 por 5. Ah, ya, eso te estaba explicando que en el primer desarrollo, ¿no es cierto? En el primer desarrollo se hizo los momentos normales, o sea, momentos normales. Es decir, no se hizo momento par, sino se hizo momento normal. ¿Qué es el momento normal? Sabíamos que era a la fuerza por la distancia, ¿cierto? Entonces, estos 400 tenían una distancia de 3. Estos otros 400 tienen una distancia de 5, ¿cierto? Aquí 3, acá 5. Por eso es que aquí estaba 3, aquí estaba 5, ¿no es cierto? Y se manejó como momentos normales. Pero cuando tú te encuentras en un ejercicio, ¿no es cierto? Te encuentras en un ejercicio que hay fuerzas que están en sentido contrario, pero y aparte de esas fuerzas son de la misma, tienen el mismo módulo, ¿no es cierto? Mira, aquí tengo una fuerza de 400, otra de 400. La una va hacia abajo y la otra va hacia arriba y son paralelas, ¿no? Porque no podría darse el momento par si, por ejemplo, esta viene hacia arriba así y esta otra viene hacia abajo así, inclinada. No. O sea, se presenta el momento par siempre y cuando las dos fuerzas estén, una paralelas, tengan la misma magnitud y vayan en sentidos contrarios. Entonces, mira, ve, esta de 400 cumple, ¿no? Cumple que tiene la misma magnitud, la una va hacia abajo, la otra va hacia arriba. Sí, eso es la clave aquí. Cuando van hacia abajo y hacia arriba, aquí yo les había dicho, ¿no? Ya les había indicado que se hacen positivas o negativas dependiendo de dónde vayan. Entonces yo les decía que cuando la una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, ¿dónde estaba? Y aquí creo que les puse al revés. A ver, déjenme un ratito. Sería hacia arriba, hacia abajo. A ver, déjenme un ratito. Es positivo. Sí, es positivo. Aquí está mal. Yo me equivoqué. Es al contrario, ¿no? Es al contrario de lo que normalmente uno pensaría. Porque puse lo que estaba pensando. Es al contrario de lo que uno pensaría. Cuando una fuerza va hacia arriba y la otra va hacia abajo, es positivo. Sí. Y en el otro caso, cuando la una va hacia abajo y la otra va hacia arriba, va negativo. Así es. Sí, es al contrario de lo que uno normalmente pensaría. Uno dice, bueno, se va al favor de las agujas del reloj y es negativo. No, aquí es al contrario. Cuando se va al favor de las agujas del reloj es positivo y cuando se va en contra de las agujas del reloj es negativo. Sí, así es. Aquí es al contrario cuando hablamos de momento par, eso sí, por favor. ¿Sí? Cuando hablamos de momento par es al contrario. Por eso es que aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos un momento par que va hacia arriba y hacia abajo, es decir, que nuestro eje se movería en favor de las agujas del reloj y debería supuestamente ser negativo, pero aquí es al contrario y es positivo, ¿cierto? Vamos ahora, por ejemplo, a sumar. Desconéctenle el micrófono, chicos. No sé quién está con el micrófono. No logro ubicar quién es. Verifiquen que tengan el micrófono apagado, chicos. No sé quién es. Ya. Entonces, la primera fuerza que yo me encuentro, ¿no es cierto? Es la fuerza de 300 newtons. Sí, la fuerza de 300. Vengo desde aquí para acá, me encuentro la fuerza de 300, esta de aquí. Va hacia arriba, ¿no es cierto? Y la distancia que hay entre las fuerzas de 300 son 5 metros, ¿no es cierto?
¿Por qué le pongo positivo? Porque por la razón que le acabé de explicar hace un momentito, ¿cierto? Voy con la siguiente fuerza. La siguiente fuerza es de 400 newtons, ¿cierto? ¿Qué signo debería ponerle a esa de 400? Negativo. Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Esta sería negativo. 400, ¿por cuánto? Por 2. Por 2. Porque es la distancia que hay entre los dos. Esto que le explicaba aquí abajo, ¿no es cierto? Es la distancia que hay entre las dos fuerzas. Y por último, vamos a analizar la de 200, ¿cierto? La de 200. ¿Positivo o negativa la de 200? Sí, positiva. Positiva, porque si usted le pone la manito, ¿no es cierto? Usted ve que la de 200 le hace girar, como quien dice, al volante hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería más los 200 newtons multiplicado por la distancia. ¿Cuál sería la distancia? 0.2. 0.2, ¿no es cierto? Entonces, usted viene, hace la multiplicación, ¿no es cierto? Entonces dice 300 por 15, 1500, menos 400 por 2, sería 800, y más 200 por 0.2. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? Ay, 740 igual. 740. ya, le da entonces un total de 740 newtons por metro, ¿no? Newtons por metro. Entonces, no se olviden, ¿no? Ahí, aquí trabajamos de dos formas. O sea, trabajamos como fuerzas, ¿cierto? Como tal, como fuerzas, y trabajamos también como momentos, ¿sí? Ahora, analicemos este siguiente ejercicio. ¿Qué se hace? ¿Hay un momento par? Sí, no. ¿Y cómo sería ese momento par? ¿Existe o no existe un momento par? Pero no me diga en función de que parece que esas líneas están paralelas. O sea, dígame con un argumento de que existe el momento par. Dígame, ¿cómo le hacemos? Hagamos por los dos métodos. Hagan el primer método que ustedes ya conocen, que es por medio de las componentes en X y y luego pues comprobamos, ¿no? Hagan, por favor. ¿Cuánto les quedaría? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? ¿Por qué? Si es que hacen como momento par o solamente hacen con componentes. Desarrolle, por favor.
¿Ya tienen algo por lo menos? Si es que no lo pueden resolver como momento par, resélvalo como momento normal. Como momento normal. No hay problema. Resuélvalo como momento normal. Hoy se dañó aquí en Ecuador, se me cayó más de algo. 960. No, no se ve. Yo tengo unos 30. ¿Ya? ¿Ya tenemos? A ver, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Tenemos? Nada. ¿Nada todavía? 20 sale ¿Ya? ¿Positivo o negativo? Positivo. 20 Ya. positivo. Vamos analizando, ¿ya? Sí sale 20, pero vamos a analizar si es positivo o es negativo, ¿ya? ¿Estás en computadora para cederte la pantalla? Y vamos a ir analizando y ver si es que da positivo o da negativo. Eso es, a ver, la parte principal aquí es saber si da positivo o si da negativo, ¿ya? Te voy a ceder el control de la pantalla. Sí, a ver. Ingresa, por favor. Déjame poner la pizarra. Pizarra, pizarra, pizarra. ¿Dónde está la dichosa pizarra? Aplicación. Déjeme ver. La pizarra. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pizarra? La pizarra. Microsoft Whiteboard.
Ya, ahí está. La pizarra es toda tuya. ¿Qué hacemos? Vamos analizando, ¿no? El mismo análisis que hayas hecho, lo vamos a ir analizando. Ya, ahí sí, ya puedes tomar el mando de la pizarra. Me parece que no, ni siquiera estás observando. Ahí sí, debes de estar observando. Espera un ratito. Dios. Medio extraño dejar de compartir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ¿puedes tomar ahí el mando de la pizarra, por favor? Y vamos a desarrollar. No sé si es que me escuchas. ¿Cuál Inge? Porque si me dice a mí, no le veo la pantalla, está en negra, creo que es mi internet. Sí, Inge, la Ah, está pantalla en negro la pantalla. en Ahí negro. pensé que era solo a mí. Ah, ya, ya, espérame un ratito, ya. Está medio extraño esto. Espérame un ratito, déjame quitar esta pantalla, esta pizarra. A ver. A ver, no compartir, no quiero compartir. Bueno, en mi interfaz está la pizarra conectada. Espera un ratito. A ver, déjame cederte la pizarra. A ver, a ver, a ver, compartir. Dejar de compartir la pizarra, déjame ver. Ahí sí. Compartir la pizarra. Esperemos que se abra. Ahí sí, ya puedes observar la pizarra. Yo creo que ahí sí, ya se puede observar. Sigue la pantalla en negro, Inge. No sé si soy solo yo. ¿Todos Sí. siguen observando en negro? Bueno, de mi parte está en negro, Inge, yo creo que es mi internet. No, no sé qué le pasa. Dale, Algo cambia. algo lo pasa Ahí porque ya, no, ahí no está. no se debe estar. Sí, porque yo en mi computadora ya observo la pizarra. Ya observo. De pronto se demora un poco, sí, pero ya observo yo la pizarra. Hace rato no se observaba. Ahorita sí ya estoy observando la pizarra. Entonces yo creo que es mi internet o mi laptop, Inge, yo le veo en negro todavía. Ya, a ver. A ver, déjame, quitemos nomás entonces. Espérate un ratito, ¿ya? Ya nada. Dejar de compartir la pizarra. Ahí supuestamente se debe. Claro, ella se fue ya. No, sí estaba la pizarra en realidad compartiéndose. A ver, entonces ya nada. Compartamos mi pantalla. Esta es la transmisión. Y ya, ahí sí. Tú me vas indicando entonces. Yo voy a escribir todo lo que tú me indiques. ¿Qué hacemos? Vamos. ¿Cómo hago? ¿Qué pongo? Sigue en negro, Inge. Bien negro. Chama, espérame un ratito. No, ya, Ahorita. ahorita. Yo justo ya estaba yendo a quitar. Ya, dale, ¿qué hacemos? Cuéntame. Pasamos por el momento par, ¿no es cierto? Ya, ahí ya depende de ti. Si Porque quieres yo lo hacer hice con por el momento momento par, par. ya, dale, con momento par. Momento par. Ya, ¿cómo resolvimos con momento par? Bueno, yo primero le saqué, Inge, de lo que está arriba donde dice los 10 kilonewton en ese triangulito. Y ¿Ya? ¿Qué le sacaste ahí? como es, sacamos, yo saqué ahí primero el 4.5, que hay 4 sobre 5, y ahí vimos, le saqué más Mi el pregunta sentido es, antihorario. ¿por qué le sacas el 4 sobre 5?
Ok, ¿cómo es con las funciones trigonométricas? Ya, ¿Cómo es el nombre? ya. Entonces, en todo caso, lo que tú estás haciendo es descomponer la fuerza en una componente en X, una componente en Y. Sí, ¿Sí? fuerza X, Ya, fuerza Y. Bueno, no sé si valdría porque yo lo hice así. dale. Dale, no hay problema. Igual vas a conseguir momento par. Es que mira, que si tú haces una descomposición de las fuerzas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Esta fuerza que está aquí, ¿no? Esta que está ahí, esta se consigue con la suma de otras dos fuerzas, es decir, una fuerza que va hacia acá y una fuerza que va hacia abajo. Y esas dos fuerzas me causan como resultante esa de color negro. Lo mismo sucede con la de acá, ¿no? Yo tengo esta fuerza, yo puedo hacerle con una fuerza que viene hacia acá y a eso le sumo una fuerza que viene hacia abajo y como resultante obtengo esa fuerza de ahí, ¿cierto? Yo puedo obtener esas fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, y ahí tengo en realidad dos momentos pares. Sí, tendría yo dos momentos pares en realidad. ¿Sí? Disculpen que Dime. está compartiendo pantalla. Sí, y yo sí estoy viendo, porque estoy ahorita viendo en mi computadora lo que estoy haciendo en mi iPad. A mí El no me resto, sale. el resto sí puede observar. No, Inge. Yo sí veo ahorita. Claro, yo sí veo. Sí se ve, sí se ve. Sí, sí, porque yo estoy viendo desde mi computadora lo que estoy haciendo en mi iPad. Entonces Voy a sí, volver a ingresar entonces, a ver si sí, va. ingrese de nuevo, hijo. Ingrese de nuevo. Ya le esperamos hasta que ingrese, porque si no, nos vamos a perder. Ahí. Digo, tenemos que ingrese y ahí le damos de una. Bueno, ya, esperemos que ya haya logrado ingresar el compañero. Entonces, miren qué es lo que sucede, ¿no? Y por eso voy a cambiar yo de color. Entonces, miren, yo tengo aquí, le voy a poner de color rojo, digamos, y esta de acá también le voy a poner de color rojo. Sí, esta también le voy a poner de color rojo. ¿Dónde está? Acá. Miren, entonces, entre los dos rojos que son, deben tener la misma magnitud, ¿no es cierto? Y hay primero yo sé que van a estar paralelos, ¿no es cierto? Tienen una misma magnitud, van a estar paralelos y tienen entre ellos una distancia de 4 metros, ¿no es cierto? Tienen una distancia de 4 metros. Entonces, ya está el primer momento par. Ahora, en los azules. También hay dos vectores que están paralelos, ¿no es cierto? Que tienen la misma magnitud y que están separados de una distancia, ¿no es cierto? Entonces, al yo tener eso, yo puedo trabajar eso como un momento par. Cuidado que alguien también después me va a decir, no, pero profe, yo le analicé y encontré que estas dos fuerzas estaban también paralelas, me van a decir, ¿no? Y va a haber alguien que me diga, sí, profe, verá, esta de aquí con esta de aquí están paralelas, tienen sentido contrario, tienen la misma magnitud. ¿Y por qué no le trabajé ahí? ¿No es cierto? Les voy a dejar esa duda. ¿Y por qué no le trabajé? Porque a la final se produce un momento par. Entonces, le dejo ahí puesta la duda de cómo se resolvería si es que no le saco componentes y le resuelvo así tal como está, ¿sí? Así es que mientras seguimos haciendo el ejercicio, analicen lo que les acabo de decir, ¿ya? Entonces, vamos a analizar el momento par. Entonces, vamos a analizar el momento par primero de las componentes en Y. Entonces, digamos, ¿no? Las componentes en Y. ¿Cuánto o cómo queda la componente en Y? ¿Cómo quedaría la componente en Y? Quedaría ¿Cómo quedaría? 4 ¿4 sobre? 4 sobre
la mayor sería 5. Sería Exacto. menos, 4 sobre la hipotenusa, que sería 5. 5. pero ¿y qué Sí, iría positivo o negativo? ya, ahí vamos a analizar. Miren lo que yo les decía, ¿no? Les decía que en este caso iría ¿cómo? ¿Positivo o negativo? Yo le puse negativo, que va abajo, ¿no es cierto? Claro. Positivo porque va por las manecillas del reloj. Ujú. Sí, positivo iría. Y ya, vamos a ver entonces, ¿no es cierto? Tendríamos la distancia entre ellos es 4. Aquí sería 10 por, a ver, déjame ver si es 3 sobre 5. Tenemos 3, 5, sí, entonces sería 10 por ¿cuánto? ¿Cuánto era? ¿3 sobre 5 o 4 sobre 5? 4 sobre 5 era 4 que dijeron, ¿no? 4 sobre 5. Ya. 4 sobre 5, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por la distancia que hay entre los dos, que es ¿de cuánto? De 4, ¿no? Disculpe, 4 es Inge, la distancia. no sé si algunos compañeros también tienen el mismo problema, pero no se ve la pantalla. Ya volví a ingresar, pero no vale. Levanten la mano los que no pueden observar. Dos personas. Solo tengo dos. Quiere decir que el resto, tres. Quiere decir que el resto sí pueden observar. Entonces el rollo es de ustedes. No sé si vuelven a ingresar, porque Sí, el resto entiendo pero que sí pueden no vale. observar. Claro, entiendo que el resto sí pueden observar. O sea, si fuesen una mayoría, ahí sí me tocaría reingresar otra vez o lo que sea, pero el resto sí están pudiendo observar. ¿Mm? El resto sí están pudiendo observar. Pero lo vuelvo mi gato. Ya, ya vea, gato, apague el micrófono. Los exámenes tienen que volverles su gato. Prueba. Sí, le paso su sección. Le paso su- Ya, listo. Continuamos entonces. Ya, continuamos. Listo, entiendo que ya han de haber podido ingresar o ya pueden solucionar los compañeros. No vale, Inge, todavía. No vale ni en el web ni en la aplicación. ¿En serio? Puta más. Ay, sí, ¿qué les diré? Es que el resto sí podemos observar, porque incluso yo estoy observando desde mi compu y está bien. Dime, Jonathan. Inge, bueno, los compañeros que acabaron de alzar son la mayoría como unos 10 que están, porque en el grupo dice que, bueno, me están notificando que no se les abre las páginas y no se les puede ver. Ah, puta. ¿Y ahora qué hacemos? Esperamos. A ver, volvamos a reingresar todos. Esperemos que nos permita reingresar. Voy a volver a reingresar yo también para ver si es que se soluciona. Mejor ni salgan ustedes, porque si no vaya a estar dañada la página y van a quedarse fuera. Yo voy a salir solamente. Sí, porque a mí igual me pasó lo mismo en 2 clases, ya no se me compartía la pantalla, recién se compartió. Mejor que no se salga. Claro, porque si me salgo en cambio, no voy a poder continuar. Ya nada, continuemos ahí. O sea, como sea, tratemos de salir, porque si no nos vamos a quedar sin poder terminar. Son 10:40 recién.
A ver, tomémonos exactamente, empezamos 9:30, 10:30, tomémonos exactamente 5 minutos hasta ver si se estabiliza la situación y pueden ya el resto de compañeros seguir la clase, ¿ya? 5 minutos, 10:45 continuamos.